Una vez más, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Campabadal. Son las 2:02. Demos un par más de minutos y empezamos con la presentación del día de hoy. Esperemos unos cuantos minutos más para ver si se nos unen un poco más de personas. Nada más un par de puntos importantes para la presentación del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo en lo que es en la parte del chat de aquí de lo que es la plataforma Zoom. Ponen sus preguntas y después al terminar la presentación las vamos a contestar. También podemos abrir los micrófonos si alguien está interesado en hablar más directamente, ¿verdad? Bueno. Y como saben, esta presentación es parte de lo que es la semana que en inglés le llamamos Stand Up for Grain Safety, que es todo lo que es que nos levantemos juntos y trabajemos para lo que es la seguridad laboral en la industria de granos, ¿verdad? Realmente enfocamos, como dice la diapositiva, es un enfoque colectivo de la industria, academia, gobierno, para poder continuar todo lo relacionado a lo que es un compromiso en la seguridad laboral y pues y que la gente también aprenda, ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos viendo esta semana. Como vemos aquí en el calendario, han habido presentaciones virtuales toda la semana. Ayer tuvimos una en lo que fue la parte de español y pues hoy también vamos a tener otra en la que es en español que yo mismo voy a dictar. Pero igual hay otros temas como pueden ver aquí. Ahí disculpan las fechas, no son las correctas, pero todo empezó esta semana. El lunes 27, eh, perdón, 28, martes 29, 30, pues hoy que estamos primero. Perdón, como ven es del 30 de marzo al 3 de abril. Y bueno, la presentación de hoy es más que todo la parte de la mecánica humana, del cuerpo humano, para reducir lesiones y enfocarlo más en la parte de ergonometría. Este soy yo un poquito de la descripción mía del perfil y bueno, ya pronto empezamos la presentación. Y también queremos agradecer a Allianz, que es un programa cooperativo de OSHA, que es la organización del gobierno, o sea, como la Secretaría de todo lo que es seguridad laboral y salud, ¿verdad? Que son los que nos ayudan a organizar esto. Y otros diferentes grupos de lo que es la industria que colabora, como la cooperativa Central Valley Ag, la Asociación de Alimentos y de Procesadores de Grano del Estado de Illinois, la Universidad de Illinois, la Universidad Estatal de Kansas, que es donde yo trabajo, y también otras universidades y centros de investigación en toda la parte de lo que es salud, como el Consorcio de los Estados Centrales en lo que es salud en la agricultura, que ahí pertenece uno de los ponentes del día de hoy, el cual yo le voy a dar la presentación. Entonces vemos aquí cómo están el calendario del resto de presentaciones el día de mañana en lo que es el 2 de abril, jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril, ¿verdad? Entonces podemos ver estas presentaciones siempre enfocado en todo lo que es la salud. Bueno, como ven ustedes, esto es lo que vamos a hablar, la mecánica corporal básica, reduciendo lesiones en la parte ergonométrica. Y como les dije aquí, estamos los principales patrocinadores del día de hoy, incluyendo la Universidad Estatal de Kansas, la Universidad de Nebraska y otras industrias más. Entonces, con eso ya tenemos las 2:06. Voy a compartir ya la pantalla para empezar en lo que sería la presentación del día de hoy. Em, por el momento me voy a ir presentando, como ya algunos tal vez por ahí me conocen, tal vez otros no. Eh, Disculpas. Mi nombre es Carlos Campabadal. Trabajo como extensionista y especialista en el área de almacenamiento de granos y manufactura de alimentos para animales en el Departamento Académico de Ciencia de Granos y Alimentos de la Universidad Estatal de Kansas. Principalmente trabajo en un instituto que se llama el Programa Internacional de Granos, que lo que brindamos es entrenamientos a profesionales como ustedes en diferentes áreas relacionadas al grano, desde compra de grano,
almacenamiento, manufactura de alimentos para animales, molinería de trigo. Y yo manejo ese programa, toda esa área, y pues también coordino todo lo que es el programa en español, ¿verdad? Para los diferentes comunidad interna que tenemos aquí en el país, en Estados Unidos, y lógicamente la parte internacional. También trabajo como investigador en el departamento, como parte, como profesor de extensión, que también ayuda a las comunidades en las diferentes áreas. Bueno, entonces para ya empezar ya a lleno, deberían estar viendo ya una diapositiva donde sale el título de la presentación. Esta presentación fue desarrollada por el doctor Aaron Yoder, que es un profesor asociado en la Universidad de Nebraska, en la sede de Lincoln, que está aquí más o menos cerca. Pertenece al Departamento de Ingeniería Biológica, Sistemas Biológicos, y también trabaja en todo lo que es la rama de ambiental, agricultura y salud ocupacional de la Universidad de Nebraska, ¿verdad? Que también tiene diferentes otros consorcios, como todo lo que es el centro médico de ellos en el estado. Entonces él fue el que realmente desarrolló esta presentación y pues yo la he ido aquí acomodando, traduciéndola a español y dictándola. Entonces, bueno, cuando ya para empezar en la presentación, lo que queremos que ustedes aprendan el día de hoy o se recuerden, dependiendo si ya esto lo saben, es que la ergonometría, cómo se desarrollan los trastornos por trauma acumulativo en el trabajo, todos los factores de riesgo ergonométricos y todos los controles de los factores de riesgo ergonométrico. Realmente lo que queremos es que ustedes al final del día comprendan cómo la ergonometría se aplica en su trabajo. Y con eso vamos entonces a empezar con ese tema para que lo veamos. Porque realmente cuando yo personalmente pienso en lo que es ergonometría, pues obviamente es una palabra, creo yo, un poquito compleja, ¿verdad? Pero es un término técnico, ¿verdad? Que aquí lo podemos ver un poquito de descriptivo. Porque ergonometría, pues como lo vamos a ver ahora, tienes diferentes, la gente lo visualiza de diferentes maneras, ¿verdad? Aquí lo vemos un poco como es una persona normal trabajando en una línea de producción y pues claro, la gente que diseña esa línea de trabajo creen que las personas se ven como vemos aquí en esta figura, ¿verdad? Todo musculoso, grande, que no va a tener ningún problema de problemas de lesiones acumulativos o puntuales, como vamos a describir más adelante. Entonces, eso es importante que lo creamos. Entonces, realmente la ergonometría, ya su definición es todo el estudio científico que se da entre la interacción entre el ser humano con todo su entorno laboral, todo su entorno de trabajo, en cualquier trabajo que esté, que sea físico o sentado en una computadora, o cualquier otro tipo de trabajo que haya. Comprende todas las capacidades físicas, lógicamente, y mentales. Y por eso lo marcamos aquí en rojo, porque muchas veces eso no se toma en cuenta, pero realmente también lo cubre. Entonces, todo lo que es esas capacidades físicas y mentales de los trabajadores cuando interactúan con herramientas, todo tipo de herramientas, no crean que solo son herramientas mecánicas, también puede ser un bisturí de un doctor o un estetoscopio, equipos de trabajo, incluyendo obviamente computadoras, métodos de cómo hacer el trabajo, las tareas que hay que hacer el trabajo y, muy importante, el ambiente laboral, porque todos sabemos que en el ambiente laboral hay ciertos factores que pueden afectar, como altos sonidos, contaminación en el ambiente, temperaturas altas, temperaturas bajas, todas esas cuestiones de que cubre el ambiente. Y el objetivo de la ergonometría realmente es reducir cualquier lesión relacionadas con el trabajo, eso sí, adaptando el trabajo a las personas y en algunas cosas las personas al trabajo, ¿verdad? Que eso pues a través de los años ha ido cambiando y los hemos mejorado mucho, pero todavía obviamente hay mucho que hacer. La ergonometría realmente no es solo el diseño de los trabajos, de las herramientas y los equipos, también es cómo la gente lo usa, ¿verdad? Porque puede, por ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre de una silla, ¿verdad? Si estamos sentados en nuestros escritorios, como probablemente estemos ahora, tal vez nuestra silla tiene una manera ergonométrica para que nos podamos sentar de una manera que tengamos una buena postura, con un buen sistema que apoye la espalda,
pero si nos estamos sentando mal en el borde de la silla, pues de nada va a servir. Entonces, como digo, no es solo el diseño de esa herramienta o el equipo, sino cómo lo usamos, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver un poquito ya con lo que sean en los ejemplos, ¿verdad? Imagínense que alguien está aquí trabajando con esta neumático, con esta llanta, y ponen este tipo de equipo para poder sostener que esa llanta no se vaya a mover, poner que alguien esté trabajando por ahí, y vemos cómo es el estrés que se le aplica al cuerpo. Entonces, claro, cuando esa persona está ahí trabajando, ¿qué posición va a estar el trabajador? ¿Qué fuerza va a estar aplicando para mover algo? ¿Y cuánto tiempo lo va a estar haciendo? Claro, esto no es un diseño bueno, no está bien puesto, como lo vemos aquí en las manecillas, y ya cuando lo ponemos más en detallado, aquí podemos ver donde una compañía rediseñó esas tareas para poder sostener la llanta y así poder trabajar en ella, reduciendo lesiones, posibles lesiones y que esa persona se sienta más cómodo para así aumentar la productividad. Claro, todo esto tuvo un cambio de diseño, alturas de trabajo para la persona que va a llegar a trabajar ahí, mejoró los dispositivos mecánicos y todo el procedimiento. Entonces eso podemos ver un poco todo lo que es entender esa ergonometría y por ahí vamos a ir aquí hablando poco a poco, ¿verdad? Vemos aquí un caso de el esfuerzo de trabajo, el esfuerzo físico. Muchas veces, especialmente muchos, nos creemos que podemos siempre trabajar con todo el esfuerzo físico que se necesita, pero realmente hay casos en que es innecesario, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo donde vemos esta persona poniendo postes para una cerca, véalo cómo lo está haciendo, aunque tenga sus guantes y todo, como está pegándole con un martillo de una manera incómoda, tiene que pegarle bien duro. Claro, hoy en día aquí vemos un dispositivo, una herramienta más ergonométrica, donde él está diseñado para que un golpe produzca un mayor esfuerzo al clavar el poste y así reducir el esfuerzo físico de hacerlo con un martillo. Entonces vemos aquí un ejemplo de esos tipos de cosas ergonométricas que se pueden hacer en ese sentido. Entonces, claro, ¿qué beneficios tenemos en tener herramientas, equipos? Más ergonométricos y procedimientos para que los trabajadores lo usen de una mejor manera? Muchos. Aquí los podemos ver un poco. Menos lesiones de trabajo, que nadie quiere lesionarse en el trabajo. Se reduce la fatiga. Claro, al quitar menos lesiones, menos fatiga, nos va a incrementar en teoría la productividad. Y claro, pues claro, y aquí en este país pasa mucho que si hay un problema de lesión por trabajo, hay que hacer compensación a los trabajadores, pues si no se lesionan, pues hay menos costos. Y en general, creo yo que uno de los grandes beneficios es que mejora el ánimo de los trabajadores, porque todos sabemos que trabajadores más saludables, más con mayor ánimo, son más productivos. Entonces, estos son principalmente lo que uno busca en el tema de volver todo más ergonométrico. Claro, eso sí, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas barreras que nos pueden afectar, ¿verdad? En cómo poder utilizar estas herramientas, equipos o adaptarse a todo esto que es ergonométrico. Uno, obviamente, desde el nivel administrativo, muchas veces pasa que son las preocupaciones del costo de lo que lleva a esta. La resistencia al cambio, ¿verdad? Muchas veces lo hemos visto en nuestros trabajos, como hay gente que se resiste al cambio, ya sea por miedo, por miedo a que lo cambien, miedo a conocer cosas nuevas. También está obviamente la concientización, cómo concientizamos a toda nuestra fuerza laboral, eso es todo de parte de una herramienta. Y claro, el concepto de que no cambiamos nada porque siempre lo hemos hecho así. Y claro, hay que entender que uno siempre en el trabajo no solo en la parte ergonométrica, siempre va a haber una manera de mejorar. Bueno, vamos ahora a entrar un poco a lo que son prevención de diferentes lesiones, de diferentes casos, para poder entender un poco el por qué se utilizan esta parte de ergonometría, ¿verdad? El primero, que está muy relacionado a la industria de procesamiento, almacenamiento y manejo de granos, que son todos los trastornos que podemos tener músculo esqueléticos, ¿verdad? Que en inglés esa abreviación es MSD y también en español sería TME, ¿verdad? Aunque hay gente que también lo llama un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, claro, que es importante saber que todo lo que puede pasar en trastornos musculoesqueléticos son lesiones,
enfermedades de los músculos, daños en los nervios, tendones, ligamentos, articulaciones, cartílagos, cualquier parte del cuerpo y obviamente también toda la parte de la columna vertebral que muchas veces nos damos cuenta. Entonces, cuando empezamos ya a verlo en estos trastornos, vemos que abajo de eso hay diferentes tipos de lesiones que pueden a pasar, ¿verdad? Las lesiones musculoesqueléticas, que son cuando se da un golpe, un trauma puntual, o sea, un trauma agudo, ¿verdad? Y un solo evento. Y también está el otro, que ya son los trastornos por trauma, pero acumulativos, que realmente no fue que nos pasó en un solo momento, sino que se van desarrollando poco a poco a través del tiempo, porque estamos a través de una exposición continua. Por ejemplo, alguien está cargando algo, se tropieza y se cae y se hace un esguince. Bueno, eso es un solo evento por un trauma agudo. Pero un trauma acumulativo puede ser alguien que está expuesto a altos sonidos, a un alto volumen, como un molino de martillos en la industria de alimentos para animales o a la par de un camión granelero, sin su equipo de protección, donde poco a poco va desarrollando un problema de audición, porque tiene una exposición continua. Entonces no es de un solo golpe que pasa, sino que es poco a poco acumulativo, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué pasa muchas veces? Que tenemos lesiones y se reacciona basado en esa lesión, ¿verdad? Y lo que tenemos que llegar a ver, entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer de una manera que no esperemos a que alguien se lesione, sino analizar todos esos factores de riesgo que pueden ocasionar esas lesiones, esas enfermedades, ¿verdad? Y evitarlos de una manera proactiva, ¿verdad? Entonces, claro, cuando hablamos de esas lesiones, ya en detalle, como mencioné, son dos tipos, ¿verdad? Las lesiones, como dije, agudas, que ocurren instantáneamente, un solo evento. En la parte muscular se puede hablar de fracturas en los huesos, dislocaciones como en los hombros, cortes, moretones por un golpe, esguinces, como el ejemplo que mencioné. Y las acumuladas, yo puse obviamente el ejemplo del sonido, ¿verdad? Pero aquí podemos ver también en la parte muscular, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, musculoesqueléticas, esguinces, distensiones musculares, tendinitis, hernias discales en la espalda y el típico que le pasa a la gente que trabaja mucho en computadora, síndrome del túnel carpiano, ¿verdad? Y claro, cuando empezamos a ver, cuando la gente tiene estos tipos de trastornos musculoesqueléticos, realmente empieza uno a analizar y se empieza a dar cuenta que eh, hay ciertas cantidad de días al año, ¿verdad?, que se pierden de gente de trabajo por este tipo de trastornos. Como un estudio, o sea, que han hecho, dicen que son generalmente 5 días al año para todos los trabajadores de ese tipo de lesiones, ¿verdad? Con lesiones. Y ya, trastornos musculoesqueléticos como los que mencioné, casi 25 días para trabajadores. Claro, esos son ejemplos y cada compañía es diferente, pero hay ciertos montos que se van ahí a empezar a cuantificar. Entonces, claro, todos estos trastornos musculoesqueléticos tienden a tener mayor duración comparado con una lesión, mayor tiempo de tratamiento y más discapacidad laboral. Entonces, cuando vemos un caso específico, y esto fue hace varios años, pero es el caso de un ejemplo de costos para una persona que se dañó una espalda, ¿verdad? Para que vean la gravedad que puede llegar. Vimos aquí en 1978, casi 48 años, ¿verdad? Donde una persona se lesionó la espalda, ¿verdad? Todo eso, ese costo, pues la persona lesionada y todo, costó $1,000. No se perdió tiempo. Pero al estar acumulado, llegó a 1993 y ya esa persona tiene que recibir una cirugía por esa lesión que tuvo casi 15 años antes. Y ese costo ya se elevó en esa cirugía y toda su discapacidad parcial permanente en $81,000. Y si lo llevaron ya al 2002 donde ya esa persona, llamémoslo así, se retiraba, ya son casi $500,000 de costos. Entonces, es importante saber que hay costos que se van a dar. Y eso que no conté, los costos aquí recurrentes que ustedes pueden ver, ¿verdad? Lo importante de atacar y prevenir cualquier lesión que se puede dar y obviamente todos estos trastornos musculoesqueléticos, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué podemos hacer?
Bueno, es enfocarnos en signos de alguien que puede llegar a tener un posible lesión que luego se le puede causar un trastorno. ¿Qué ejemplos de signos puede ser que hay que ponerle atención? Bueno, disminución de la fuerza de agarre, una pérdida de una función muscular, pérdida del rango de movimiento, ¿verdad? De alguna extremidad, disminución de la conducción nerviosa de la persona, pérdida de velocidad de hacer algunas cosas, cambio en color de la piel, alguna deformidad que pueda llegar a tener o alguna hinchazón, inflamación, lo que fuera, ¿verdad? Entonces son signos iniciales que hay que ponerle atención cuando alguien empieza a tenerlos para poder atenderlos de manera a tiempo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de signos es importante ver qué síntomas son los que nos está causando, ¿verdad? Y aquí podemos ver bastantes que se pueden dar en lo que son los síntomas, dolores, calambres, los músculos que se entumecen, ¿verdad? Que se pongan duros, fatiga, quemado de la piel, hormigueo y cualquier dolor muscular, ¿verdad? Entonces, claro, también hay una manera de que esas lesiones, ¿verdad? Poco a poco, todo ese problema se empieza a acumular y empiezan a causar mayores problemas. Aquí lo vemos como todo empieza. Bueno, una rigidez muscular, una fatiga, luego vemos que el dolor viene y se va, y si no se atiende, ¿qué pasa? El dolor se puede volver continuo y ya puede llegar a un caso ya extremo donde puede perder un funcionamiento de la extremidad o donde se esté dando ese dolor, ¿verdad? Un caso, pues ya obviamente cuando ya empezamos a verlo, eh, hay ciertas partes del cuerpo que sí son más sensibles, no nos llamaría sensibles porque realmente no sería correcto, pero que hay que ponerle mucha atención en nuestra industria. Y aquí me disculpan por la falta ortográfica, pero vemos todo lo que son los movimientos de la columna vertebral, ¿verdad? Porque se mueve en cuatro movimientos, ¿verdad? Que eso poco a poco se puede ir deteriorando. A la columna se hace flexión hacia adelante, extensión para atrás, flexión lateral y rotación, ¿verdad? Que eso es importante tenerlo. Y cualquiera de estos puede causarnos un problema, como podemos ver aquí, ¿verdad? Que por todo el movimiento que se da, se puede dar cualquier tipo de daño. Otra parte que se puede ver es las hernias del disco, ¿verdad? Que en los discos en la columna vertebral, que realmente eso le pasa a muchas personas, ¿verdad? Que se dice que hay más de 3 millones de personas que les pasa al año solo aquí en Estados Unidos. Es importante saber que los discos son como la especie de retén que amortiguan la columna central, ¿verdad? Esto puede llegar a que se desplace, se desgarre o se filtre, ¿verdad? Y generalmente pasa en la parte de abajo de la espalda y en el cuello, que son las áreas, tal vez llamémoslo así, más sensibles. Entonces, un problema de este hernio, de estas hernias, poco a poco nos puede causar una degeneración de la columna, como vemos aquí esta foto, donde está bien y se empieza a ver estos daños. Eh, ¿Qué pasa? Progresivamente se empieza a generar. ¿Y cómo es eso? Bueno, el material de los discos pierde humedad, se adelgazan y se vuelven más frágiles, donde puede haber una ruptura. Otra causa en los cuerpos que podemos ver que muchas veces pasa es la anatomía de la muñeca. Todo lo que es la muñeca, lo que conecta el brazo con lo que es la mano. Y aquí pueden ver ustedes más en detalle, ¿verdad? Porque es una parte del cuerpo bastante compleja porque tiene huesos, articulaciones, tiene tendones, tiene ligamentos, ¿verdad? Y lo que puede llegar a pasar es que se dé un esguince. ¿Y qué es un esguince? Para los que no lo saben, lesión de ligamentos. A mí personalmente, cuando me creía futbolista, me pasó varias veces, pero en los pies. Pero son dolores que cuesta mucho, problemas que se cuesta mucho quitar. En el caso de las muñecas ya, que vemos mucho lo que mencioné anteriormente, el túnel carpiano, que es presión sobre el nervio. Aquí lo vemos en lo que es la palma, la mano izquierda aquí en la foto, donde vemos lo que es el ligamento carpal que vemos aquí, los huesos, y este es el túnel que se empieza si hay algún problema de daño, empieza a poner presión en el nervio y es donde vienen los dolores. Esos cuestiones que hay que entender. Otra parte del cuerpo que tenemos que entender siempre son toda la parte de lo que son los tendones en diferentes partes del cuerpo, ya que estos conectan los músculos con los huesos. Es como realmente
la parte que sujeta los músculos a los huesos y permite el movimiento de estas articulaciones. Entonces, claro, ¿qué tipo de lesiones puede pasar? Inflamación aguda, degeneración, como vimos anteriormente, y desgarro o rupturas, que pasa muchas veces, algunas más dolorosas que otras, por si alguno lo ha pasado. Otro tipo de lesión que pasa mucho en el ambiente laboral es lo que se llama el daño del dedo del gatillo. Y el gatillo es más, obviamente, véanlo así, que es este dedo, como lo vemos aquí en esta mano derecha, que es el que uno pensaría que es el que se usa para disparar, ¿verdad? Por eso le llaman el dedo del gatillo. Pero bueno, podemos ver donde hay un daño aquí en el nodo dentro del mismo hueso que puede haber ligado con lo que es el tendón, ¿verdad? Entonces, claro, es algo muy doloroso que se puede llegar a inflamar. Entonces, es importante entonces entender este tipo de lesiones muscoesqueléticas, ¿verdad? Y cómo hay que tener ciertas condiciones ergonométricas para evitar todo ese tipo de lesiones, ¿verdad? Y claro, cuando uno empieza a ver esos síntomas que pueden haber problemas, ¿verdad? Ver esos signos que nos están dando, es importante saber, descifrar dónde son. Si son problemas de trastornos musculoesqueléticos o cualquier otra enfermedad. Y aquí doy el caso de lo que es una comparación con una enfermedad cardíaca, ¿verdad? Que Aaron lo puso acá, donde vemos, donde tenemos signos de enfermedades, para que uno lo pueda ver y relacionar ahí un poco, ¿verdad? En comparación. Vemos la enfermedad cardíaca comparado con los trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué signos puede tener uno cuando tiene un trastorno musculoesquelético? Bueno, típica pérdida de una función muscular o que no podemos moverlo muy bien. Claro, una enfermedad cardíaca que sería un signo para que lo relacionen, un bloqueo de arterias. ¿Qué es el síntoma que pasa por ese signo? Bueno, obviamente tenemos dolores, entumecimiento, fatiga, hormigueo, en todo lo que son trastornos musculoesqueléticos y los síntomas en una enfermedad cardíaca, que es lo que siempre se dice, falta de aire, dolor en el pecho, dolor en el brazo. Entonces, para que veamos qué sigue después de qué riesgos hacen que tengamos esos problemas, qué factores de riesgo. Bueno, en el caso de los trastornos musculoesqueléticos, tal vez hicimos un mal movimiento, repetimos mucho movimiento de una manera inadecuada o hicimos mucha fuerza excesiva con ese músculo, ¿verdad? Llamémoslo así, con ese tendón. Claro, una enfermedad cardíaca obviamente hay otros factores de riesgo que es la presión arterial alta, tabaquismo, falta de actividad física, edad, raza, colesterol, etcétera. ¿Y qué es la raíz de todos esos problemas? Bueno, en lo que son los trastornos musculoesqueléticos, pues ya son cuestiones del trabajo. El peso del objeto que se está moviendo, el diseño del puesto de trabajo, posición de esa herramienta del que se está moviendo, ¿verdad? En la enfermedad cardíaca es el estilo de vida y la genética. Entonces, ¿por qué tenemos estas dos comparaciones? Para que ustedes relacionen un caso más común que uno sabe en lo que es una enfermedad comparado con los trastornos musculoesqueléticos para que podamos descifrar cuando hay problemas y las consecuencias de eso. Entonces, los signos, qué síntomas nos traen, qué es lo que nos causa, qué factores de riesgo son los que nos causan y el problema de raíz, ¿verdad? Que viene a hacer esos, que salgan esos factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que uno busca con esos signos y con esos síntomas? Tomar acción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquier acción temprana, cuando uno empieza a darse cuenta que hay un problema, puede prevenir la pérdida de función de cualquier esa parte musculoesquelética y obviamente una lesión grave. Entonces uno como trabajador tiene que siempre reportar cuáles son las inquietudes tan pronto cuando tenga señales que algo le está pasando, ¿verdad? Porque si uno lo deja pasar, termina siendo peor. Y eso es un caso típico que uno lo ve. Y no solo en el trabajo, en muchas cuestiones, ¿verdad? Que luego es muy tarde. Entonces aquí vemos un poquito ya en detalle qué pueden ser para que entendamos bien toda esta parte de qué son los factores de riesgo y qué efectos tienen estos factores. Eh, pero bueno, los factores de riesgo realmente son acciones o condiciones que contribuyen a que se dé las lesiones o contribuyen a que se continúen esas lesiones en los trabajadores. ¿Ok? ¿Qué serían los efectos de factores de trabajo? Bueno,
Difícil de predecir, pero depende de la persona que está haciendo el trabajo, los factores de riesgo que hay, ¿verdad? ¿Cuánto hay de cada factor? ¿Cómo se realiza el trabajo? Porque muchas veces todo puede estar bien, pero realizamos el trabajo mal. ¿Y con qué frecuencia se hace ese trabajo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Los factores de riesgo, que son esas acciones que contribuyen a las lesiones, y los efectos de esta, ¿verdad? Que van a depender de todo esto que vimos abajo. ¿Quién realiza el trabajo? ¿Cuántos factores hay de riesgo? Y ahora vamos a ver un poco de ejemplos. Y cuánto hay de cada factor, cómo se realiza el trabajo y con qué frecuencia. Entonces, cuando empezamos a ver ya en detalle cómo determinar esos factores de riesgo, es importante mencionar que hay unos que son principales en lo que es la industria nuestra, de lo que es granos, ¿verdad? Típico que uno ve, un factor de riesgo es el trabajo forzoso. Todo lo que requiera mucho esfuerzo físico. ¿Cuál es otro? Trabajo repetitivo. A repetir los mismos movimientos muchas veces que de una mala manera causa un problema. Una mala postura del cuerpo, ya sea sentado, ya sea haciendo algún arreglo mecánico, ya sea operando maquinaria, ya sea en muchas maneras que uno tiene que tener una postura. Y hay otras también que no solo es eso, otro factor de riesgo principal es la exposición a vibraciones, vibraciones mecánicas, que luego eso también pues se transmite al cuerpo, ¿verdad? Uno puede ser solo la parte de lo que es mano y brazo, especialmente si se utilizan herramientas o se están manejando equipos que tienen mucha vibración, y eso también toda la transmisión a la vibración al resto del cuerpo. Entonces, ejemplos de trabajo forzoso en nuestra industria, levantamiento de cargas pesadas, lógicamente, manejo o transporte de objetos pesados, empuje de algo con mucha fuerza, agarrar algo como de una manera forzosa, uso de palas en materiales que son pesados o que están húmedos, como vemos acá en esa parte, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos ya de mala postura, hay muchos tipos de causas que es, no solo simplemente es estar con el torso torcido, ¿verdad? Una mala postura se puede dar cuando tenemos nuestro tronco del cuerpo inclinado más de 20 grados. Entonces, analicen un poco eso cuando ustedes están haciendo cualquier actividad física. Una torsión del tronco o de la misma cabeza, ¿verdad? Tener los codos de uno siempre trabajando más encima de los hombros, porque eso causa cierto estrés, alcances extendidos hacia adelante de las extremidades, alcances hacia atrás del cuerpo, una flexión extrema de sus muñecas, agarres de que están como ustedes pinchando algo de una manera fuerte, o arrodillarse o ponerse de cuclillas, ¿verdad? Que eso también puede llegar a afectar, o simplemente una posición estática que no sea conforme. Entonces, esos son los trabajos forzosos. Otro tipo de trabajo, como ya les di un poquito de ejemplos, pero aquí lo vemos ya graficado, es el trabajo repetitivo en el uso de herramientas. Siempre vemos a esta persona aquí cortando madera, que seguramente siempre está cortando madera con esta sierra. Controles de equipo, como vemos aquí, o inclusive el tecleado en computadora, que pues a muchos nos pasa eso. Entonces, claro, ¿qué es el problema de un trabajo repetitivo? Que estamos expuestos a vibraciones. Y hay disculpas por la falta ortográfica, pero esas vibraciones pueden ser, como lo mencioné, una conexión del mano con el brazo cuando se usan herramientas vibratorias, como que vemos aquí, este esmeril, o alguien trabajando con una aspiración de granos, como vemos aquí, o por una vibración al cuerpo completo, cuando estamos sentados o de pie sobre superficies que vibran mucho. Por ejemplo, trabajar con maquinaria como vemos esta persona sentado, donde hay una vibración constante, que inclusive no tiene que ser una vibración, a veces son sacudidas fuertes, otras tienen que ser también, pues no tan fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos también ahí? Bueno, ¿qué otros factores de riesgo hay aparte de los que vimos? En esto, factores ambientales, que pueden ser, como mencioné, temperatura, humedad del ambiente, la altitud inclusive, estrés por contacto por contrabordes afiliados, puntos de presión que se nos da en nuestro cuerpo y reacciones de torque. Bueno, otros factores de riesgo acumulativos, vimos muchos casos puntuales, pero también otros acumulativos. Estos serían realmente factores de riesgo que están presentes en el trabajo.
Claro, el reducir algo que sea muy acumulativo, pues lógicamente disminuye significativamente la probabilidad de lesión, ¿verdad? Que eso. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de eso, donde vemos a esta persona trabajando con fuerza excesiva, paliando grano entre un silo, tiene una postura que no es adecuada y está haciendo un trabajo repetitivo. Entonces ahí se va a dar un factor de riesgo acumulativo en todos los problemas que puede llegar a tener en su espalda, en sus brazos, en diferentes partes del cuerpo. Entonces es importante cuando se está haciendo una actividad de trabajo, tener una manera de poder identificar qué riesgos de trabajo pueden estar teniendo los operadores para cada posición de trabajo, para cada objetivo que tengamos que hacer en trabajos que sean continuos. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, identificar qué son esas tareas que los trabajadores tienen que hacer y qué exposición tienen a factores de riesgo, ¿verdad? Y aquí vemos una tablita de cómo se puede hacer eso en inglés, pero podemos ver que inclusive tienen una figura humana donde se puede dar uno cuenta de las áreas o las partes del cuerpo que pueden ser afectadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué riesgos pueden haber? Mala postura, trabajo repetitivo, vibración de herramientas, una postura estática, un agarrado con mucha fuerza, levantar cosas pesadas, paliando de una manera pesada, impulsar cosas con dificultad. Entonces, esto que uno tiene que, sería recomendado siempre hacer, nosotros le llamamos una tarjeta de observación para cada tarea. Ustedes aquí pueden poner la tarea, ¿verdad? Y la posición, ¿cómo se llama esa posición? Y ahí marcan los factores de riesgo. Y marcar si la persona que está haciendo eso tiene alguna molestia, ¿verdad? Entonces se les recomienda tratar de hacerlo. Y si quieren copiarlo, pues adelante, pero esto les sirve a ustedes también de buen ejemplo. Claro, para poder llegar a ese punto tenemos que poder identificar todos los factores de riesgo que pueden haber. Eh, y como recordatorio sepan que estos factores de riesgo son acciones, condiciones de trabajo que contribuyen al malestar o lesiones de los trabajadores. Entonces, cuando lo hacemos así, vean que en lo que es una revisión rápida de los factores de riesgo, que están los principales, como mencionamos anteriormente, trabajo con fuerza o forzoso, postura inadecuada, mala postura, trabajos repetitivos, exposición a vibración y otros, como mencioné ahí, exposición a ambiente, estrés por contacto, como tocar algo que tenga filo, ¿verdad? Puntos de presión que se le dan al cuerpo por alguna posición que se está haciendo y reacciones de torque. Y eso, como lo vemos, entonces podemos ver que el riesgo es puntual, ¿verdad? Que solo se da un evento, o es acumulativo, ¿verdad? Que poco a poco se va haciendo y se va dando por un largo paso una exposición repetitiva, o compuesto, ¿verdad? Que no solo es un factor de riesgo, sino que pueden ser varios a la vez. Entonces vemos los factores que hay y qué tipo pueden llegar a ser. Entonces ahora vamos a brincar a lo que es un ejemplo de esto. Y aquí pusimos uno bastante sencillo, lo que es trabajando con pacas de heno. Pacas de heno, bueno, así le llamo yo, hay gente que le llama diferente, pero la persona lo que tiene que hacer es untarlos del piso y subirlos ahí en ese montículo, ¿verdad? Y claro, que vemos al muchacho haciendo ejercicio, entonces mucha gente piensa que esto es como ir al gimnasio, ¿verdad? Entonces van a decir, bueno, ¿cuántas repeticiones hizo en el gimnasio pensando que eso sería como levantar pesas? Pero realmente no es lo adecuado, no, en ese punto. Entonces, ¿qué le recomendaría a uno? Que hagamos este tipo de revisión rápida para la identificación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos una evaluación de este trabajo. Y ahí me disculpan que no lo tenemos en inglés esta diapositiva en esto, pero aquí yo se las voy narrando. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo que se observaron? Bueno, para este trabajo, lo que es trabajo con pacas, vimos que la persona tiene una mala postura a la hora de estar levantando esas pacas. Es un trabajo repetitivo que se hace todo el día para subir esas pacas y acomodarlas. El ambiente probablemente no es el ideal, de con calor, polvo y ciertas superficies de la paca. La persona tiene que estar agarrándolos de una manera incómoda, con fuerza, para que no se le caigan. Tiene que estar levantando esas pacas, muchas deben pesar alrededor de 50 libras y probablemente tiene que estar haciendo una especie de brinco para ir subiéndolas más arriba, desde el piso hasta más arriba de su cabeza en algunos casos. Entonces, esto puede ser un ejemplo de un análisis de estos factores de riesgo, ¿verdad? Y a la misma vez, como vimos acá,
tener, esto es esto mismo que vemos acá, esta actividad de evaluación o revisión, ¿verdad? Marcar qué partes del cuerpo son las que se pueden afectar. El cuello, los hombros, la parte baja de la espalda y todo lo que son las partes de las muñecas a la hora de estar muy levantando. Entonces vemos esa parte de evaluación de esos riesgos, qué partes del cuerpo se afectan. Y entonces hay que ver entonces cuáles son esas causas de raíz que están pasando, ¿verdad? ¿Por qué se está dando? Bueno, ¿qué pueden ser ejemplos de causas de raíz? Para todo en general, no solo en este caso, este ejemplo. El diseño del trabajo, que es el diseño en el caso del ejemplo que vimos, hay que subir las pacas para almacenarlas. El diseño del equipo que se utilice, el movimiento del trabajo que hay que hacer, el ambiente y la duración de cuánto dura ese trabajo. Entonces, eso podemos ver lo que puede llegar a causar un problema, que son las raíces de las causas del problema. Y claro, también hay otras cuestiones que tenemos que ver que son entonces los factores de riesgo de la causa de raíz, ¿verdad? Vimos los factores de riesgo y ahora vamos a ver qué causaron que se dieran esos factores de riesgo. Bueno, causas de raíz. Y esas mismas causas de raíz tienen, pues, ciertos factores de riesgo. El proceso, ¿verdad? Que es el que se está utilizando para mover esas pacas, en el ejemplo que estábamos viendo. El esfuerzo, si es por fuerza o un esfuerzo requerido que se necesita, la ubicación, donde están las herramientas, donde se va a trabajar, la posición en que están esas piezas o equipos o herramientas, el diseño que tengan, si son ergonométricas, eso es lo que estamos tratando de mencionar, qué tanto tiempo vamos a estar en velocidad trabajando en esto, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia? ¿Y cuánto tiempo dura todo ese trabajo? Y claro, que es otro factor de riesgo de causa, la productividad, ¿verdad? Que se pierde por cuestiones de estar trabajando de estas maneras, el ambiente, la capacitación, que es importante entonces entrenar a la gente a evitar estos factores de riesgo, ¿verdad? Y el uso de equipo de protección personal, EPP, ¿verdad? Que le llamamos en español, o PPE, que se le llama en inglés. Entonces, volviendo al ejemplo del trabajo con pacas, ¿qué preguntas me haría yo entonces? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Que ahí los vimos. ¿Qué partes del cuerpo que están afectadas? Que ahí lo vimos. ¿Y qué está causando esos factores de riesgo? Bueno, una causa de esos factores que vimos puede ser, en este caso, pues la manera en que se diseñó trabajar con esas pacas o el tamaño de esas pacas o las agarraderas que se les ponen que pueden causar problemas en las palmas. Entonces hay muchas cuestiones que uno puede estar ahí analizando, ¿verdad? Entonces para eso, ¿qué es lo que uno busca? Desarrollar tablas que nos ayuden a poder analizar. Aquí vemos el ejemplo de cómo se pueden contestar y vamos a ir una por una para que ustedes lo vean. ¿Qué es el proceso de trabajo? Bueno, las pacas empiezan en el piso cuando son hechas por los equipos con el tractor y se suben a un nivel más arriba del hombro, ¿verdad? De manera manual. Entonces, ¿qué es el esfuerzo requerido? Bueno, bastante fuerza porque pesan alrededor de más de 50 libras. ¿Dónde es que está localizado esto? Pues en el piso porque van a ser las pacas. ¿Qué posición de herramientas, equipo va a tener? Bueno, eso depende de dónde está la paca, pero eso va a hacer de que uno, a como están puestas, tiene que torcerse del cuerpo. Diseño de herramientas, que puede ser esa causa raíz. El tamaño y diseño de las pacas, que las hace incómodas, grandes, difícil de accesar con los brazos para poder levantarlas. ¿Qué velocidad de trabajo hay? Bueno, eso va a depender de los operadores. ¿Qué frecuencia del trabajo? Bueno, otros van a poner el paso o la frecuencia, ¿verdad? Dependiendo cuántas pacas necesiten. Duración del trabajo, bueno, hasta que se termine, ¿verdad? Pueden ser cierta cantidad de horas al día. Nivel de productividad, bueno, es un tiempo limitado, entonces probablemente la productividad no sea tan adecuada. Entrenamiento, bueno, no se sabe si se dio entrenamiento y cómo manejar eso. Y equipo de protección personal que se puede poner, tal vez un cinturón de espalda. Entonces, es un ejemplo que ustedes pueden utilizar para analizar los diferentes trabajos de sus operarios en sus instalaciones. Aquí vemos otro ejemplo donde vemos una persona haciendo una reparación de maquinaria en el piso. Ven que está quitando tuercas con sus respectivas herramientas. Entonces, le hacemos la evaluación, ¿verdad? Está la persona reparando maquinaria, llámase un tractor, una cosechadora, lo que fuera. ¿Qué vemos que la persona tiene riesgos observados? Mala postura, una posición fija por mucho tiempo estática,
puntos de presión que tienen a la hora de estar sosteniendo cosas debajo del equipo, eh, agarrar las herramientas de manera con mucho esfuerzo, levantado de equipo para poder llegar a mover piezas para sacar lo que tiene que sacar y herramientas que transmiten vibración. ¿Qué otro ejemplo puede ser ahí? Puede ser que el piso esté frío, ¿verdad? Si se hace en el invierno aquí en Estados Unidos. Entonces, vimos esos factores de riesgo, ¿verdad? Como estaban de este caso. ¿Qué partes del cuerpo son afectadas? Bueno, puede ser el cuello, espaldas, parte de abajo de las espaldas, los codos, las muñecas, sucesivamente. Entonces volvemos a hacer ese análisis de esas causas de raíz, como lo hicimos con el del trabajo de pacas, donde se analiza el tipo de proceso que es, el esfuerzo requerido, dónde están las herramientas, qué posición tienen las herramientas, el diseño de las herramientas, que en este caso los ponen en exposición a obligación, velocidad de trabajo, frecuencia de trabajo, duración del trabajo y todo eso que vemos ahí abajo, ¿verdad? Entonces, estos son casos específicos que uno puede llegar a analizar y les sirve a ustedes de referencia para sus propios análisis. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que uno busca? Tener ciertos controles, utilizando también equipo de protección personal para prevenir todo este tipo de lesiones y traumas musculoesqueléticos, ¿verdad? Entonces, aquí lo podemos ver un poco, ¿verdad? Equipo de protección personal, ¿verdad? Esto nos pone de una manera que los trabajadores se les reduce su exposición a factores de riesgo. Llámese un casco, gafas protectoras, guantes que nos reducen la transmisión de vibración, fajas para las espaldas, etcétera. ¿Qué es eso también? Controles administrativos, que son ya, bueno, se usa equipo de protección personal, pero hay que analizar cómo está el procedimiento del trabajo, si es riesgoso. Por ejemplo, en la parte de la maquinaria, ¿qué haría uno para que la persona no esté debajo del piso? Bueno, llevar la maquinaria a una especie de plataforma que le haga más fácil a la persona estar de pie trabajando en vez de acostado. Y también están los controles de ingeniería, que son los que ya tienen de un punto de vista donde se hacen cambios en las estaciones de trabajo, equipos, herramientas y el entorno. Se utilizan mejores herramientas inclusive. Bueno, entonces cuando entramos aquí en detalle, eh, controles de energía puede ser cambios en lugar de trabajo, como el diseño de la estación de trabajo, mejoran los equipos, mejoran las herramientas, ambiente de trabajo, ¿verdad? De respiración, audición y métodos de trabajo que sean más flexibles, ¿verdad? En la parte administrativa es toda la parte de cómo se maneja el personal y el trabajo, que puede ser una rotación de puestos de trabajo, ritmo y duración del trabajo, ciclos de trabajo y descanso, capacitación de cómo hacer el trabajo de una manera segura, cuántos turnos tenemos al día, horas extra, y muchas veces pasa también un control administrativo para evitar lesiones musculoesqueléticas. Puede ser hacer ejercicios, estiramientos en grupo. Yo los he visto. En algunas fábricas en México, inclusive, como por ejemplo la gente que produce la leche Lala, cada turno se junta con su supervisor y hacen ejercicios de estiramientos a los que son operarios de máquinas, que me parece excelente, ¿verdad? Bueno. ¿Qué equipo de protección personal? Pues obviamente hay muchos que nos puede ayudar. Guantes antivibrantes que reducen la transmisión de vibraciones. Rodilleras, si alguien va a estar de cuclillas o de rodillas para reducir la presión. Plantillas en los zapatos para reducir incomodidad de los zapatos, especialmente los de punta de metal. Equipos de enfriamiento. Alguien trabaja con lugares que hace mucho calor, cómo se refresca uno. O al revés, si hace mucho frío, cómo podemos mantener el calor para evitar hipotermias y otros problemas. Y aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Levantar con las piernas no siempre es la solución a prevenir lesiones. Entonces, ¿qué es importante entonces? Saber que hay ejercicios que nos podemos hacer para mejorar el trabajo, como les estaba mencionando, ¿verdad? Como lo que vemos aquí, estiramientos de la espalda, estiramientos de lado, ¿verdad? Que la gente dice, no, es una pérdida de tiempo, pero tiene todo su ciencia que la ayuda a uno a prevenir cualquier problema de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando al final de cuentas? En el enfoque de factores de riesgo es saber que se pueden dar una lesión, tal vez no la vemos, pero empezamos a ver signos, síntomas,
Hay factores de riesgo que están causando esos síntomas y hay que ser proactivo para eliminar esos factores de riesgos. Recuerden, al final de cuentas, la ergonometría es para ustedes, ¿verdad? Es para los trabajadores, para evitar que tengamos problemas. Es importante tomar acciones tempranas. Y realmente no sé por qué puso todas estas fotos Aaron ahí, pero vemos diferentes acciones recreativas que también pueden causar lesiones si no se hacen bien, si no se tienen un equipo de protección personal, estiramientos y si no se analizan esos factores de riesgo. Con eso, muchas gracias por la atención en el día de hoy y pueden poner las preguntas o comentarios en la sección del chat o podemos abrir micrófonos. Muchas gracias. Carlos, this is Barb. I just wanted to see if you saw the question about compression garments. Okay. Yeah, I'll read them here and I haven't seen them, but thank you. Yes. That was farther up, and I could read it quick. It was regarding compression documents. Do they help? Do they not help? Or do they actually cause more harm? Or when would you recommend them? Ok, thank you very much. Entonces, como vieron, la pregunta es sobre todo lo que son los cinturones o las fajas de compresión, si son buenas, si no ayudan, si ayudan o pueden causar mayor daños. Bueno, en esa parte yo realmente no tengo conocimiento dependiendo del tipo de cinturón que se está utilizando, ¿verdad? Em, pero eso sí, sí es importante que le pregunten a un especialista como médico, porque muchas veces lo que yo tengo entendido es que en algunos casos, algunas fajas pueden causar, si no son bien puestas, más bien una lesión o previenen que el músculo o los tendones se fortalezcan, porque siempre van a depender de una presión de una faja, ¿verdad? Entonces, depende mucho el tipo de movimiento que se vaya a hacer. Yo me recuerdo cuando yo empecé en la industria de alimentos para animales, ahí a finales de los 90, principios del 2000, todo el mundo andaba las famosas fajas para alzar sacos o bolsas de alimento. Y claro, conforme los estudios fueron saliendo, se dieron cuenta que sí prevenían un poco lesiones, pero más bien luego causaban un riesgo acumulativo porque los músculos de la espalda, al final de cuentas, no se desarrollaban como deberían para fortalecerse. Entonces había que más bien mejorar eh, el procedimiento de levantado, reducir el levantamiento de sacos, ¿verdad? Bajar el peso de los sacos, que pues son como alternativas para poder evitar esos factores de riesgo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, And then también if you aquí see the tienen, one from Luis, ok, ah, ok, aquí bueno, vimos la pregunta de Luis, que era la de lo de las fajas. Eh, en esa parte. Luego aquí tenemos otra pregunta. Vemos que Luis Rocha nos dice que en México hacemos al inicio de turno 5 minutos de ejercicios, pero algunos nos cuestionan que esto no sirve o atrasa la operación. ¿Alguna recomendación? Bueno, en esta sí le puedo dar un poquito más de experiencia reciente. Em, sí, bueno, hay gente que cree que eso va a atrasar realmente la operación. Y en algunos casos al principio sí lo hace. Pero cuando ustedes ya ven el efecto que tiene un buen estiramiento y ejercicios, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, estiramos los músculos, nos calentamos los músculos, entonces tenemos menos lesiones, ¿verdad? Muchas veces nos damos cuenta, pero si andamos muy fríos trabajando, paliando grano, manejando maquinaria, subiendo y bajando escaleras, podemos llegar a tener una lesión. Entonces, claro, el estirar y calentar es fundamental. Y claro, sí quita al principio producción, pero en el largo plazo más bien evita que la gente se lesione. Yo realmente lo recomiendo. Como mencioné en la presentación, lo implementaron muy bien en la Nuplen, que es la fábrica del ala, y han reducido estadísticamente las lesiones musculoesqueléticas relacionadas a las operaciones que ellos realizan en su planta, ¿verdad? Entonces, totalmente bien recomendado. Muchas gracias. Bueno, eh, I just posted one from a private chat, a ok, private message. ok. Bueno, tenemos otra pregunta que Barb Grove, que está de moderadora, nos está pasando aquí en el chat en inglés, que dice,
¿qué tipo de lesiones ergonométricas uno ve reportado lo más? Bueno, va a depender mucho de la industria. Yo siento que muchas veces la parte de la industria de alimentos para animales, molinería de trigo, donde hay levantamiento de sacos, vemos que hay lesiones tal vez mucho de lo que es espalda, ¿verdad? Por el levantamiento. También vemos mucho lo que son mala postura, lesiones de tipo de mala postura en lo que son operadores de equipo, montacargas, cualquier persona que esté sentado porque no se sienta bien y, pues, hace cualquier tipo de movimiento. Y aunque un mal movimiento. Y aunque ustedes no lo crean, el que uno ve reportado más común en la parte de oficinas es el que me pasa a mí, problemas en la espalda, parte baja de la espalda, por no estar bien sentado ni tener la altura adecuada cuando estamos trabajando con computadoras. Y eso pasa mucho y que los músculos se empiezan a entumecer en lo que son las piernas y todas las partes de la espalda en la parte baja. Muchas gracias por la pregunta. Luego, que relacionado a esta misma pregunta, se viene qué otro tipo de recomendaciones se hacen para prevenir lesiones ergonométricas. Bueno, como mencionábamos, yo recomiendo hacer los estiramientos, hacer los ejercicios de calentamiento, aunque uno esté totalmente, inclusive trabajando en una oficina, porque así preparamos los músculos, los calentamos. Otra, siempre utilizar el equipo de protección personal, ¿verdad? Para algunos casos, eso es fundamental, aunque crea uno que no lo necesite. Em, yo también el que uso mucho es autodiagnóstico personal. Por ejemplo, cuando usted está sentado manejando, operando algún equipo, que nos damos cuenta que me estoy torciendo mi cuerpo, ¿verdad? Es autoconciencia de poder llegar a tener una buena postura que ahí se da muchas veces, ¿verdad? La postura es fundamental cuando se está trabajando y también pues tratar de no estar levantando equipo pesado. Siempre buscar herramientas que le faciliten cualquier actividad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bueno, igual si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, no duden en escribir en el chat o abrir los micrófonos o alguna recomendación también, ¿verdad? Porque para eso estamos abiertos. Que es importante también que les quiero mencionar es que el certificado de participación en esta sesión por OSHA lo pueden descargar en la liga que puso Catherine aquí en el chat, ¿verdad? Lo pueden poner ahí, con eso lo pueden bajar, ¿verdad? Y pueden obtener el certificado de lo que fue este tipo de entrenamiento, ¿verdad? En esa parte. En esa parte. Y aquí vemos el comentario de Luis, que muchas gracias, ojalá puedan hacer uno para actividad de oficina. Sí, sería fundamental. Yo sufro mucho de eso y realmente, aunque a veces fallo en hacer ejercicios de estiramiento, pero tengo silla ergonométrica y bueno, también hay gente que tiene una especie de levantamiento en su escritorio para no tener que estar sentado tanto tiempo. Yo lo que hago es que las llamadas en el celular las tomo y camino y cada cierto tiempo, aunque me desconcentre un poco, sí me estoy levantando y cambiando rutinas a cada rato. Bueno, con eso llegamos cada las 3 de la tarde, hora central de Estados Unidos. Una vez más, les agradecemos toda su participación en el día de hoy y bueno, esperamos verlos en la siguiente oportunidad y si tienen alguna otra pregunta o comentario más adelante, no duden en contactarnos. Muchas gracias. Y la presentación van a llegar aquí, ¿verdad? En esa liga que en la página del standardforgrainsafety.org, que ustedes pueden ver aquí en el chat, ahí van a poder bajar esta presentación en formato PDF y el video de esta presentación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Thank you, Carlos.